De veras que el diablo no se cansa de hacer daño. Obrador es el demonio. Y todo su partido Morena y todo de su gabinete y sus seguidores no se cansan de generar odio y división. Desde que llegó Obrador al gobierno, desde Tabasco, luego la Ciudad de México, ahora la presidencia, México se convirtió en un infierno de odio, conflicto. Obrador, como es un demonio, el conflicto es su esencia y sabe pelear para destruir, para hacer daño. La gente buena a veces no tiene muchas herramientas para pelear y a veces pierde, porque no tienen esa hazaña, esa malicia, ese poder para destrozar a los demás que sí tienen los malignos. Obrador adquirió tanta habilidad para hacer daño y quedar bien, que es asombroso. Y tiene una serie de estrategias que emplea, como abusar de los medios de comunicación en una forma de desventaja tremenda. Si un presidente tiene una conferencia matutina de lunes a viernes durante 6 años y ahora Claudia Sheinbaum de 1 año casi, lleva la total ventaja sobre aquellas personas a las que atacan, porque dicen en las redes sociales, pero la gente ve lo que en la mañanera se dice. Y aunque las redes sociales han criticado enormemente al gobierno de Obrador, pero no por maldad, no por venganza, no por el estilo de Obrador de destruir al otro, sino porque hay elementos para criticar algo. Si se encuentran campos de exterminio donde se demuestra que eran lugares donde adiestraban a la gente, y sí se demuestra que torturaban a la gente y todo, ¿por qué no van a decirlo los periodistas? Es normal. Si Morena y Claudia Sheinbaum quieren modificar la ley y la Constitución para que aquellas personas que piensen diferente les quiten sus plataformas, es normal que el pueblo no quiera, es normal, es entendible. ¿No es entendible? Si se demuestra, se descubre que hay un huachicol fiscal en el cual el gobierno corruptísimamente se estaba robando el petróleo en buques con miles de millones de litros de petróleo, ¿no es normal que cuando se descubre los periodistas y la oposición o las personas critiquen eso? ¿No es normal? Si se establece una reforma al Poder Judicial en la que los ministros, los jueces ya no van a ser elegidos en un avance de escalafón en base a sus méritos, sino va a ser con gente que no conoce para nada de leyes, vote por una persona que aplica las leyes y que ese del mérito profesional de gran experiencia que debe tener un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nada más la conocen los otros grandes jueces que elijan, que ahora ya no se basen en eso, sino en que la ciudadana tamalera, que respeto, vote por algo así, que es por cuestiones políticas, no son jurídicas,
ni de excelencia profesional. No es normal que se quejen los partidos de oposición, no es normal que se quejen los periodistas, no es normal que se quejen la gente que sabe que eso es una maniobra política para que Morena y el gobierno actual ponga de jueces a gente para que estén a favor de ellos y no se aplique la ley, sino que respondan a intereses políticos. No es normal que se quejen, es normal. Si no se quejaran, pues ¿en qué sociedad viviríamos? Es normal que cuando se le dice a un gobierno que la deuda del país de México creció muchísimo, no es normal que los periodistas, los ciudadanos, los partidos políticos comenten eso. ¿Por qué los periodistas, todo el sexenio de López Obrador y lo que va de esta parte del sexenio de Claudia Sheinbaum, han estado diciendo todo lo que está mal? ¿Por qué? ¿Por malvados? ¿Porque responden a intereses? ¿Cuáles son los intereses que Obrador dice que responden? Es la obligación de un periodista decir que se descubrió que hay huachicol fiscal. Es su obligación. No es nada, no es ninguna maldad. Lo que sí es maldad es que el gobierno de Morena esté persiguiendo a gente, a personas que en sexenios anteriores los persigan que porque hicieron cosas mal. Si no estamos en gobiernos anteriores, estamos en este gobierno. Dedicar todo a la aplicación de la justicia, como dice Obrador, a únicamente perseguir y difamar y dañar la imagen de gobiernos anteriores, en lugar de aplicarla en este gobierno que es el que le corresponde. En este caso, el de Obrador y Claudia Sheinbaum es lo mismo porque son gobernados por Morena. Está mal, los periodistas hacen mal por denunciar todo lo que ven. Está mal por denunciar que las campañas que hizo Morena fueron mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña. Decirlo está mal. O que los partidos de oposición vean cómo Claudia Sheinbaum durante 3 años antes de que fuera la votación ya estaba haciendo campaña, que hacía una queja normal y entendible, la vean como una agresión. No es normal que lo vean así los de Morena. Es normal que Obrador haya hecho en cada año durante el sexenio más 5 o 6 mítines, más de, no sé, 15 mítines en su sexenio, cuando los otros nada más lo hacían cuando tomaban el poder, cuando daban su informe presidencial. Porque eso es estar haciendo campaña todos los días, todo el año, hablando mal de los demás como lo hace López Obrador y Claudia Sheinbaum, y negando todo lo que se encuentra, que la sociedad civil encuentra que está mal, y lo dice. Y la respuesta del gobierno, en lugar de demostrar y no atacar al periodista que lo dice, sino atacar al periodista en lugar de tratar de corregir el error, empezando por no negarlo. Eso no es una cuestión moral adecuada. Obrador nunca aceptó un error.
Y tuvo más errores que cualquier otro presidente del mundo. Bueno, perdón, de México. Perdón, me excedí. De México. Van a negar la alianza que tienen con los delincuentes que tiene Morena. ¿Por qué continuamente Obrador iba a ver a la mamá del Chapo, la mamá del mayor delincuente? ¿Por qué los narcos se apoderaron del país? ¿Por qué Obrador soltó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán? ¿Por qué? Porque para que no hubiera más muertos. Ya estaba detenido Ovidio, ya no podía haber más muertos. Ahora, en los operativos, pues es el riesgo, ¿no? A ver, ¿por qué? Obrador, cuando llegó a la presidencia, habló muy mal de los gobiernos anteriores, que eran corruptos y todo. Pero ya que llegó a la presidencia, ¿por qué seguía con eso? Eso ya pasaba de una campaña política a una maldad, a una actitud endemoniada de querer destruir todo lo de los demás. Eso no es nobleza. Si yo voy a llegar al poder, no voy a dedicarme a destruir a los que ya no están. Me voy a dedicar a mi gobierno. Pero Obrador no se dedicó a su gobierno. Se dedicó a destruir a los demás. No solamente la imagen, sino a destruir lo que hicieron. El aeropuerto en Texcoco era excelente, estaba premiado internacionalmente y no lo terminó Obrador. La reforma educativa que hizo Peña Nieto era excelente, la quitó. El seguro popular era excelente, lo quitó. Y primero ofendió a todos. ¿Por qué? Porque Obrador tiene una mente enferma. Es un ser maligno. No sabe vivir Obrador si no daña. Obrador tiene que dañar a los expresidentes, tiene que dañar a los otros partidos, tiene que dañar a la iglesia, tiene que dañar a la empresa, tiene que dañar a los periodistas, tiene que dañar a los jueces, tiene que dañar a España, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Argentina, a Israel, a Ucrania, a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a Guatemala, a Panamá, a Bolivia. Tiene que dañar. Es un hombre que trae la marca del diablo. Pero no se dan cuenta cómo Obrador idiotiza a la gente. Mete tanto conflicto y luego hace que la gente que está con él odien enormemente a los demás. Dice que su gobierno estuvo bien. No, no estuvo bien. Con simples datos voy a decir lo siguiente. En la salud, el indicador internacional válido, mejor, para saber cómo está un país en atención a la salud, se llama esperanza de vida. La esperanza de vida en México, antes de que llegara López Obrador a la presidencia de México, era de 76 años. Cuando Obrador dejó ya la presidencia, y actualmente la esperanza de vida del mexicano es de 70 años. Perdió 6 años. La gente no sabe, pero eso significa el nivel de atención a la salud que tienen los ciudadanos. No, pero se puso a decir que estamos mejor que Dinamarca. ¿No le da pena actuar como un reverendo loco, como un desquiciado diciendo eso? 99 hospitales dejó Obrador sin quirófanos. Un hospital sin quirófanos no es hospital. No cura, asesina. 99 hospitales, ya lo dijo Sheinbaum, diciendo que estamos mejor que Dinamarca, que es en el ranking mundial de la atención a la salud de los mejores o el mejor. Segundo, hay 2 o 3 encuestas, en una es Dinamarca, en otra Dinamarca está como en segundo o tercer lugar. Pero decir eso en México, ¿no le da pena? ¿Por qué a Obrador no le da pena decir semejante estupidez?
porque es un enfermo mental. La enfermedad mental no es únicamente andar en la calle como loquito todo mugroso y así. ¿No? La enfermedad mental que tiene Obrador se llama psicopatía. El psicópata, que es un reverendo loco, el peor loco que hay es el psicópata, porque el psicópata son los asesinos seriales, ellos que matan gente y después son muy amables con su comunidad. Y la gente no sabe, no puede creer que ese hombre haya asesinado a 15 personas, porque es muy amable, es más, ayuda a la gente y le tira la basura y los saluda y les da, regala. Así es Obrador, es un psicópata que demuestra que es lo mejor y sonríe y da pensiones, pero destruye todo. En la educación, México, con López Obrador, en la prueba PISA, es una prueba internacional de la calidad educativa del país, México perdió muchos puntos sus estudiantes en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Ahí está la muestra. Son datos internacionales, no es la opinión del PAN. ¿Y qué dijo Obrador? Que esa prueba no valía. O sea, el mundo más avanzado, más civilizado, que establece la prueba PISA, que hace lo de la esperanza de vida, que hace todo eso, de las grandes naciones, desarrollos científicos, que hace eso, para Obrador no vale. No vale porque es un loco, porque es un enfermo de maldad. Y luego, en la economía, Obrador dio pensiones, que bueno, se le reconoce, pero hay que ver esto. La economía básicamente se mide por el crecimiento económico de un país. Si crece económicamente, el país mejoró. Si no crece, empeoró. Y si decrece, pues es un desastre total. Pero con que no crezca, o crezca muy poquito, es un fracaso total de la economía. En el gobierno de López Obrador, en su presidencia de México, el PIB promedio anual sexenal de su gobierno fue de menos del 1%, vamos a decirle del 1%. Y algo asombroso, la única, o la de las poquísimas verdades que ha dicho López Obrador en su último informe, que estuvo plagado de mentiras, dijo que México creció al 1%. Él lo dijo, ¿y saben qué? Crecer al 1% fue el peor gobierno en economía, en crecimiento económico de México en los últimos 50 años o más. Porque Peña Nieto, en el promedio anual sexenal del PIB, creció al 2.5. Felipe Calderón al 3 punto y tantos. Fox también. Cedillo no se diga. Bueno, Salinas casi al 7%. Y López Portillo creció al 9%. Y López Portillo metió a México entre las 9 mejores economías del mundo. ¿Y saben qué? Vicente Fox tuvo a México como la 8ª mejor economía del mundo en base al PIB. Y por un poquito tiempo, por casi un mes, en 7º lugar mundial. Vicente Fox. Obrador decía que el país, cuando era oposición, atacando a los otros presidentes, si el gobernante, el presidente que no hiciera que México creciera al 4%, iba a ser un fracaso su gobierno. Y decía Obrador que si él fuera presidente crecería el PIB al 6%. Lo dijo, está grabado. Cuando López Obrador se convirtió en presidente el 1 de diciembre de 2018,
y ya todo el 2019. Cuando terminó el año 2019, México en el PIB había pasado del 2.3, 2.4 que dejó Peña Nieto al 0%. Cayó al 0%. Y caer 2 puntos es gravísimo. En ese momento López Obrador era la peor economía, yo creo que en la historia de México, desde la Revolución para acá, desde hace más de 100 años. ¿Y saben qué? Todavía no llegaba la pandemia a México. A principios del año 2020, en enero, ya México estaba en el PIB al 0%. ¿Cuándo llegó la pandemia a México? El primer infectado de COVID en México fue en el año 2020 hasta el mes de marzo. ¿Qué quiere decir? Que en enero México ya estaba en el 0% y 2 meses después apareció el primer enfermo de COVID en México. ¿Qué quiere decir? Que López Obrador no le podía echar la culpa al COVID de su fracaso económico. Y se lo echó, y le echó la culpa al COVID. Decía, íbamos requete bien, fíjense, cuando ya había caído al 0% el PIB, el Producto Interno Bruto, que llevan requete mal México, ¿saben qué decía? No vamos bien, vamos requete bien. O sea, es un hombre enfermo mental, maligno, pero mentiroso como psicópata. Pero uno se pregunta, le dijeron a López Obrador, él había dicho que el gobernante, el presidente, que no hiciera crecer a México al 4% iba a ser un fracaso. Y cuando López Obrador cayó al 0%, le dijeron que el PIB decía que era de lo peor. ¿Y saben qué dijo? Que el PIB no valía, que lo que valía era la economía moral. O sea, él había dicho que el PIB al 4%, si no llegaba al 4%, era un fracaso en la economía del país. Cuando él no llegó al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1, al 0%, ¿qué dijo? Que el PIB no valía. Eso es la mente de un hombre, una porquería moral. Lo mismo que dijo, lo negó y lo usó en contra. Pero si un periodista dice lo que decía Obrador y lo que dice ahora, pues es la función de un periodista. López Obrador dijo que iba a acabar con la corrupción, que se comprometía que las escaleras se barrían de arriba para abajo, o sea, toda la mugre desde arriba hasta abajo, y que no había un presidente que no supiera lo que hacían todo su gabinete y los que trabajaban para el gobierno y su gobierno. Todo lo que hacían estaba enterado el presidente. ¿Y qué pasó? Que el gobierno de López Obrador, según el World Justice Project, que es una agencia internacional que mide la corrupción y el Estado de Derecho, dijo claramente que con López Obrador aumentó la corrupción notoriamente. No lo está diciendo el PAN, no lo está diciendo el PRI, no lo está diciendo un enemigo de Obrador, lo están diciendo cifras internacionales. El mismo INEGI, cuando empezó el gobierno de Obrador, dijo que aumentó la corrupción con Obrador 7%. Cuando todavía el que era el director del INEGI, todavía no lo ponía Obrador, sino que era el que continuaba, creo. ¿Y qué dijo Transparencia Internacional? Que México aumentó muchísimo la corrupción. Y Obrador puso a México entre los 5 países más corruptos del mundo.
No lo dice nuevamente el PAN y lo dice Loret de Mola, lo dicen cifras internacionales. ¿Y qué estaba diciendo Obrador cuando estaban estas cifras de aumento brutal de la corrupción? Sacando un pañuelito blanco diciendo, ya no hay corrupción. Yo le pregunto a los mexicanos, tú mexicano, tú obradorista, ¿no te das cuenta que se estaba burlando de ti ese enfermo mental llamado López Obrador? ¿No te das cuenta que estaba burlando de ti? Decir que ya no había corrupción cuando él sabía que todas las cifras internacionales y nacionales decían que la corrupción había aumentado muchísimo. ¿Sí? Así se decían. Aumentó la corrupción brutalmente con López Obrador. Bueno, a grado tal de que todo su gobierno se llenó de corrupción, todo. Los programas sociales que otorga el gobierno, todos estaban impregnados de corrupción, todos. Hasta el de viejitos que tantos votos le dio, un montón de viejitos fantasma que no existían, que ya lo había hecho desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Viejitos que no existían y que los contaba el gobierno como que les daba, era para quedarse el dinero. Y que Obrador dijera, con esa mente de loco, de endemoniado, que la delincuencia había bajado, cuando el número de homicidios por delincuencia que tuvo el gobierno de López Obrador fue de 207,000 asesinados por delincuencia, cuando Peña Nieto no llegó ni a 120,000 y Felipe Calderón no llegó ni a los 100,000. Obrador tuvo el doble de homicidios por delincuencia que Felipe Calderón. Y Obrador criticaba enormemente a Calderón, que porque su gobierno era un baño de sangre. Pero si tuvo la mitad de homicidios, pues el baño de sangre lo tuvo Obrador, no lo tuvo Felipe Calderón. Pero hay una cosa muy importante. En el gobierno de Felipe Calderón, los muertos que hubo eran entre bandas del crimen organizado y entre el gobierno y los delincuentes. No era de la población. Y es entendible, pues si está combatiéndose a delincuentes, con la fuerza, pues hay muertos. ¿Y saben qué? A más de 25 capos, o sea, narcotraficantes o del crimen organizado, los detuvo, desmanteló muchas bandas. Y el crimen organizado desapareció, casi desapareció, bajó muchísimo. Logró combatir el crimen organizado Felipe Calderón, mucho. Digamos, como un 80% lo disminuyó. Y quedaron algo porque pues se tuvo que ir, se acabó su presidencia. Llegó Peña Nieto, lo descuidó un poco, volvieron a crecer. Pero cuando llegó López Obrador, se alió Obrador a las bandas del crimen organizado para que lo ayudaran a robarse todos los cargos públicos, Morena, robarse gubernaturas, la presidencia, alcaldías, diputaciones, senadurías, y empoderó el crimen organizado. Fue aliado de los delincuentes. No, qué mentira, no. ¿Por qué decía a los delincuentes abrazos, no balazos? ¿Por qué? Porque lo estaba protegiendo. Decía, son seres humanos. Yo creo que no hay nadie que niega que son seres humanos y que se les aplique la ley conforme a justicia y derecho. Eso lo saben todos los presidentes anteriores. Pero el delincuente no hay que dejarlo que opere, y Obrador los dejó operar. Y tantos homicidios. Aumentó la delincuencia brutalmente, aumentó la corrupción brutalmente, aumentó la pobreza. Y luego les digo cómo engañó Obrador con eso de la pobreza, que dice que bajó. No es cierto.
Pero Obrador no hizo un plan de gobierno nunca, hizo un plan de idiotización al pueblo, para idiotizar al pueblo. Lo que le interesaba a Obrador es su persona, porque es un narcisista. Él necesita decir soy mejor que los demás. Él no pensaba en mejorar al pueblo en esencia, sino darles pensiones para que lo consideraran mejor a él. O sea, la finalidad era él, no era la gente a la que le dio pensión, pero eso de las pensiones hay que analizarlo. Lo digo brevemente, en poco tiempo ya no va a haber dinero para pensiones, porque destruyó al país y la economía López Obrador. Destruyó fideicomisos, secretarías de Estado, ONGs, empresas, se fueron muchas empresas, el gobierno se está quedando con todo y él quiere producir todo, muchas cosas. Bueno, eso es lo que le pasó a Venezuela, Nicaragua, todas las dictaduras comunistas que empezaron con este modelo que Obrador está copiando. Empezaron así como Obrador está empezando y acabaron en la ruina. Venezuela, Nicaragua, los venezolanos son terriblemente pobres, cuando iba a ser uno de los países más ricos del mundo, hasta que llegó un populista, malvado dictador como Hugo Chávez y ahora como Obrador, que decía lo mismo que dice Obrador ahora. Entonces, Obrador se dedicó a engañar a la gente y a hacerse el popular. ¿Cómo? Con muchos trucos que hacía. El primer truco, bueno, la primera estrategia para idiotizar al pueblo es tener la totalidad de los medios de comunicación, o sea, que fuera oído por todos, con una conferencia matutina, que es carísima. En lugar de comprar medicinas, estaba pagando una conferencia matutina, que era el foro para idiotizar y engañar, para burlarse del pueblo. Permítanme, voy a ver si está grabando. Sigue grabando. Entonces, con esa conferencia matutina que diario se oía, inclusive sábados y domingos que no estaba su conferencia, volvía a salir en noticieros. Pero no solo eso, propagandas, carteles y un equipo de bots, gente pagada por Obrador, para que sacaran videos y WhatsApps y todo, donde hablaban bien de Obrador y pésimamente mal de los otros. No fue un presidente, fue un propagandista maligno Obrador, igual Claudia Sheinbaum. Y empezó a destruir todo. La economía fue el peor sexenio en economía, el de López Obrador, por el crecimiento económico. Eso se traduce en desempleo. El gobierno con más desempleo fue el de López Obrador. ¿Y cuál era su modelo económico político de Obrador? Él siempre simpatizó con ideas comunistas. Claro, Karl Marx fue un excelente científico social que explicó de maravilla cómo es la economía de las sociedades y el desarrollo económico, social, político e ideológico. Lo explicó de maravilla en la parte científica. En la parte ideológica él propone un modelo, Karl Marx propuso un modelo que le llamaba socialismo o comunismo, que fracasó. En todos los países ha fracasado el comunismo y el socialismo. Los países que iban en progreso para hacerse ricos, se hicieron pobres, queriendo evitar la desigualdad económica, donde hubiera pobres, clase media, ricos. Para evitar la desigualdad, ¿qué hace el socialismo? A todos los hace pobres, pero al dictador, al gobernante y a sus cercanos los hace multimillonarios. Vuelve a haber dos clases, pero todos se hacen pobres. Y aquí lo que pasó, cuando Obrador
tomó la presidencia, lo hizo desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahuyentó a esa empresa privada, los agredió, los culpó, los hizo que se fueran muchos, una fuga de capitales tremenda. Por eso no creció la economía, cayó la economía. Después, se puso a dar pensiones. Aquí es el punto básico que tiene Obrador para idiotizar, para ganar votos y robarse todos los cargos públicos, su partido. Las pensiones. Las pensiones son buenas y todos los partidos políticos las aprobamos. Todos. Yo no pertenezco a ningún partido político, aclaro. Pero bueno, por decirlo así, se aprueba por todos. La pensión a viejitos, que es muy buena la idea, no la inventó Obrador. Se inventó en Uruguay en 1911. Ya tiene más de 100 años. Es dar una pensión a los viejitos. Pues para ayudarlos, qué buena idea. La aplicó en la Ciudad de México. Y le sacó mucho jugo político, qué bárbaro, siempre que decían Obrador, la pensión a viejitos. Todo lo hacía mal, pero la pensión a viejitos lo levantaba. Y el presidente en ese tiempo era Vicente Fox Quesada, del PAN. Y platicaron, y Fox, analizando, pensaba que tal vez no era buena la pensión, pero también que era buena y que no era buena. Pues en eso hizo algunos comentarios que la pensión a viejitos tal vez no funcionara. Pero ¿qué hizo Vicente Fox del PAN? Vicente Fox del PAN fue el que puso la pensión a viejitos en todo el país, en los otros 32 estados. López Obrador nada más en la Ciudad de México y Vicente Fox en los 31 estados más. Claro, había una modalidad, se llamaba 70 y más, y empezó, no a todos, pero era el proyecto, irlo extendiendo, pero él la puso en todo el país. Y esa pensión es buena, pero Vicente Fox, para dar la pensión, no destruyó al país, no destruyó la economía. En cambio, López Obrador sí destruyó la economía, sí destruyó el país para dar esa pensión. Porque además agregó muchas pensiones. Y les voy a decir cómo destruyó la economía. Primero, porque para dar esas pensiones, lo primero que hizo fue agarrar los ahorros de México, los fondos de estabilización que habían dejado el PRI y el PAN, para emergencias, para desastres, para muchas cosas. Los agarró y con eso dio pensiones. Pero eso es un gran error, porque esos ahorros los necesita cualquier país. En una casa hay que tener ahorros. Segundo, a muchas secretarías de Estado, la de salud, la de esta, la de aquellos, les quitó presupuesto. Dicen que la mitad o más, o tal vez menos, les quitó presupuesto. Y con ese dinero se puso a dar dinero en pensiones. Es que bueno, ¿no? Porque él decía que iba a quitar el dinero de los corruptos. No, que a 500,000 millones de dinero de la corrupción lo iba a recuperar. Nunca recuperó tal dinero que no había en la corrupción, como él decía. Se lo robó a las secretarías de Estado para regalar. Claro, con eso su popularidad subía, porque a él no le importa nada, le importa que le aplaudan y destrozar a los demás. Es buena la pensión, pero ¿qué pasó? Que había ahuyentado a la empresa privada, le roba el dinero a la Secretaría de Estado. ¿Y qué es lo que sucede? Que le roba entre tantas Secretarías de Estado a la Secretaría de Salud. Le roba presupuesto, digamos, no sé qué cantidad, pero digamos que le roba la mitad. Y da pensiones. ¿Qué es lo que pasa en la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud se queda sin dinero. ¿Y cuál es la primera repercusión?
desabasto de medicinas. ¿Y por qué desabasto de medicinas? Primero porque ya no hay dinero para comprarlas, pero después porque Obrador, en su afán maligno, destructor, de culpar a todos de corrupción, le echa pleito a las que surtían de medicamentos al sector público de la salud. De eso se encargó un tal Carlos Lomelí, que es un verdadero súper corrupto ladrón. Y escasearon los medicamentos, se fueron a comprar a los otros países y fue una medida pésima, estúpida. Más caros los medicamentos que no servían, tuvieron que regresar a México y ya nunca hubo suficientes medicamentos y hasta la fecha no hay medicamentos suficientes, uno que otro. Había destruido al seguro popular porque lo había hecho Fox. Y ¿en qué estaba? Ya me perdí. Roba dinero para dar pensiones. Pero ¿qué pasa? Como no genera dinero, nada más lo agarra, pues se le empezó a acabar. Entonces tuvo que pedir prestado al Banco Mundial y se endeudó. México brutalmente se endeudó. Ya sin dinero de ahorros de México, ya sin dinero, más dinero que les podía quitar la Secretaría de Estado, que las dejó en la desgracia a todas. Se endeuda con préstamo, aumenta la deuda, que había dicho que no iba a aumentar la deuda, pero lo que dice Obrador es exactamente lo contrario. Si Obrador dice que le gustan los elotes, es porque no le gustan. Si dice que mejoró la producción de zapatos, es porque la empeoró. Es que eso es exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Y lo dice para distraer a la gente, para idiotizar a la gente. Ya no hubo recursos, pero vamos a ver. Se pone a dar pensiones a viejitos, que bueno, lo felicitamos todos. A discapacitados lo aprobamos, que no se las da a todos, a unos, a otros no. Después inventa más pensiones y sigue regalando dinero. Y además, como es un hombre ególatra, rivalizador al máximo, quiere que lo suyo sea lo mejor, y es caprichoso como niño malvado, pendenciero, decide hacer el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, destruir el aeropuerto en Texcoco y hacerlo en Santa Lucía, Tecámac. Sin dinero suficiente, ya no hay, pues pide prestado. Y empieza a hacer obras completamente con una ineptitud brutal. Brutal su ineptitud. Y delincuencial. Primero, una destrucción del ambiente espantoso lo que hace Obrador al hacer el Tren Maya. Para hacer el Tren Maya que va a pasar por el medio de la selva. Y dice Obrador en una entrevista, para el Tren Maya no se va a cortar un solo árbol. Lo dice. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Es tan maligno que está engañando a la gente con ese descaro de verdadero endemoniado loco. ¿Cómo que no va a cortar un árbol si el tren sabe que va a pasar en medio de la selva? ¿Qué hay en la selva? Árboles. Decir que no iba a cortar ya desde ahí indica que es un demonio mentiroso a grado de patológico. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a destruir mantos acuíferos. Porque el terreno por donde pasa el Tren Maya está llena de pozos, mantos acuíferos, especies animales, especies vegetales. Destruye todo esto el maldito desgraciado. Y los ambientalistas se quejan. ¿Y qué hace Obrador? Que son de la mafia del poder los ambientalistas y los periodistas.
y empieza a haber protestas y hay violaciones a la ley. Se quejan muchas comunidades, se encuentran muchas irregularidades y Obrador, como dictador, lo hace porque lo hace. Le sale 3 veces más caro. Le iba a costar creo que 100, por ejemplo, no lo sé exactamente, sí lo sé, pero no voy a revisar la cifra ahorita, que le va a salir en 120,000 millones de pesos el Tren Maya. Costó más de casi 400,000 millones de pesos, 3 veces más caro. No le importa, porque esos 300,000 millones de pesos no son de él, son del pueblo de México. Pues que lo tire. Lo mismo pasó con la refinería de Dos Bocas, con el aeropuerto de Santa Lucía, puro tiradero a lo bruto. Y empezando el sexenio de López Obrador, le metió mucho dinero a Pemex, en bolsa rota, como dicen, echar cosas en bolsa rota. Produjo una deuda brutal, un tiradero de dinero de lo más bruto. En el primer año ya había tirado 1,000,000 de millones de pesos a la basura. ¿Sí? A la basura. Sobre todo que destruyó y no completó la construcción del aeropuerto en Texcoco, que llevaba el 40% de avance, y a la que le inventó una corrupción que no tenía, porque su secretario de Comunicaciones y Transporte dijo que no había corrupción en esa obra. Pues Obrador dijo que había y que no había, que había, pero no había. Y ahora se terminó, se pidieron 300,000 millones de pesos. No de él, del pueblo, al que dice que es para el pueblo. El pueblo es el que paga eso, esas estupideces. Y con esa destrucción, con las pensiones, con sus obras estúpidas, ineptas, que pierden muchísimo dinero, México tira un dineral brutal. Y luego se pone a gastar dinero en puras estupideces de politiquería vengativa y malvada. Una consulta a expresidentes para ver si los juzgaban y los condenaban o no. La justicia no se pone a votación del pueblo. La ley se aplica y ya. Pero ¿para qué hizo esa consulta gastando dinero a lo bruto? Para dañar la imagen de los expresidentes. Y el pueblo idiotizado, esas bolas de idiotizados pejecanteros, sí, Fox, el malo, y puros retrasados mentales que apoyaron esa estupidez. Había mantas de unos naquillos ahí ignorantes que ni la primera tenían ahí, poniendo mantotas de que los expresidentes, ladrones y todo. Tiró dinero a lo bruto. Total, ¿qué pasó? No pudieron apresar a ningún expresidente porque no tienen la corrupción que dice que Obrador les inventó, porque les inventaba corrupción que no tenían. Y luego la mayor farsa en la historia de la humanidad, la mentada revocación de mandato, en la cual el pueblo podía decir que si un gobernante no estaba trabajando bien, que lo corriera el pueblo. ¿Saben qué es eso? Crear conflictos permanentes. No van a dejar trabajar a ningún presidente. Si Obrador no lo quiere, lo va a estar fastidiando. No va a dejar trabajar a nadie. Pero él, como presidente, hizo esa reverenda estupidez y farsa, en la cual, con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el frente a un tal Arturo Saldívar, que es otra porquería endemoniada como Obrador, hizo que se aprobara esa estupidez. Se aprobó, se aplicó esa revocación de mandato, que fue una farsa porque pusieron revocación y confirmación de mandato. Pues eso no era simplemente revocación, que se fuera o que no se fuera. No que otra cuadro para que siga, eso no. Y 2 preguntas. En la de revocación de mandato, en la de que se continuara bien fácil. En pocas palabras, ¿quieres que siga López Obrador al frente? Y la pregunta de ¿quieres que se vaya?
en base a las circunstancias del pueblo y el gobierno, y el resultado, y quién sabe qué, queremos que se revoque el mandato. Una pregunta verdaderamente, increíblemente enredosa. Eso es pura maldad, pura inmoralidad. Claro, no se podía meter el presidente en ese proceso, ni su partido. ¿Y qué es lo que pasó? Que tapizaron el país con un letrerito que decía que siga AMLO. Ahí se está metiendo descaradamente, violando la ley como es su costumbre, porque es un delincuente, asesino, Obrador, violando la ley. Y con puros acarreos de Morena se hace la votación. Votaron el 17%, quiere decir que el 83% dijo esto es una farsa, no votaron. O sea, el 83% lo hubieran corrido. Pero el 17% vota. Y claro, puros morenistas acarreados votan que siga con un 80-90%. Pero un periódico hizo una encuesta, un periódico serio, donde le preguntó a todo el país si querían que siguiera a López Obrador en la presidencia o que se fuera. El resultado fue asombroso. 61% de la población quería que se fuera y el 39% que siguiera. Pero la farsa estúpida de la revocación del mandato fue una ridiculez. Pues se estuvo tirando el dinero ahí Obrador. Llegó la pandemia y en el COVID Obrador fue el peor. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo dice nuevamente el PAN. Porque México fue tercer lugar mundial de gente muerta en el COVID. Con 806,000 muertos, y de los cuales 300,000 atribuibles directamente a la política de López Obrador. Y además, fue México primer lugar mundial de personal médico muerto. Primer lugar, óiganlo bien, primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y eso sí es culpa directamente de Obrador, porque el gobierno es el que provee a los médicos lo que requieren para atender el COVID. No lo proporcionó. Y murieron más médicos que en todo el mundo. Eso es un fracaso. ¿Pero qué decía Obrador? Que somos un ejemplo en el mundo de atención al COVID. Y todo su pueblo idiotizado. Sí. La gente se moría fuera de los hospitales, ahí se moría. Pura idiotización al pueblo. Pero lo más grave, en la economía, aunque daba pensiones el gobierno a la gente, a los pobres, según esto, porque decía Obrador, primero los pobres, sí, primero hacemos más pobres, ese era el lema verdadero de Obrador. Dice que disminuyó la pobreza, esos datos que daba Obrador, porque daba una pensión. Pero la clase media, 10 millones de personas de la clase media se hicieron pobres. Y de la clase pobre, un 1 o 2% dejó de ser pobre, fue clase media. Aumentó la pobreza. Pero Obrador se basaba en esos poquitos que mejoró para decir que habían disminuido la pobreza. Una verdadera farsa. Yo voy a ver si sigue grabando. Y en el COVID, todos los países apoyaron a su pueblo económicamente, destinando un porcentaje del PIB importante para ayudar al pueblo, con el 5% del PIB, otros con el 7%. Alemania ayudó mucho a su país, a su pueblo, a sus negocios, a sus empresas. Y nada más hubo un país que no apoyó al pueblo, a las empresas, a los negocios pequeños. Un país. ¿Qué país creen que fue? México. Y Obrador lo dijo en una conferencia. Ni crean que voy a apoyar a los negocios.
Ni crean que no los vamos a apoyar, lo dijo. O sea que de corrupto a maligno pasa a loco. ¿Con qué crueldad dice eso? ¿Qué pasó? 1.000.000 de pequeños negocios quebraron. Si ya había desempleo que aumentó Obrador, ahora con 1.000.000 de pequeños negocios o puestos que quebraron, aumentó el desempleo. ¿Y qué hizo mucha población? Pues empezar a poner otros puestecitos. Tenían que vivir de algo. Aumentó el ambulantaje. Los países cuando se empiezan a hacer pobres, empiezan por una cosa. Las empresas formales empiezan a disminuir en número de trabajadores. Y los puestos ambulantes, el vendedor de quesadillas, el vendedor de ropa en la banqueta, empiezan a aumentar. Y Obrador aumentó muchísimo la cantidad de puestos, le llaman trabajadores informales. A mí me asombró aquí en la colonia donde yo vivo, al poco tiempo que Obrador había llegado a la presidencia, empezó a haber un montón de puestos de comida, de tacos, pero una esquina y otra esquina y a media calle, pero se tapizó no había tantos, había los de siempre, la tamalera de siempre, que hace unos tamales excelentes, el de allá, pero cuando llegó Obrador, y sobre todo después en el momento de la pandemia, pero sobre todo antes de que apenas llegó Obrador, aumentaron muchísimo. Y ve a uno un puesto aquí, otro acá, y carritos con sus rueditas para vender sus palomitas. Bueno, fue brutal, es enorme la cantidad de comercio informal. Eso demuestra el fracaso económico de un país. Vayan a un país de las primeras economías mundiales y vean cuántos puestos callejeros hay. Estados Unidos no tiene puestos callejeros, ni tianguis, todo es en supermercados. Y hay uno que otro, que son muchas veces migrantes, su carrito de, allá le llaman burritos, no son tacos, o de hot dogs, pero uno que otro. Pero ve uno aquí, hasta la otra colonia ve otro puestecito, otro carrito de hot dogs o algo. Y aquí en México está tapizado. Y lo peor es que le digo a esos que ponen su puesto, por favor no invadan la calle por donde pasan los carros. Abajo de la banqueta ponen su puesto desde la banqueta hasta casi media calle, con mesas y sillas. Está bien, se les entiende su necesidad, pero que se hagan más para allá. No pueden ni pasar el carro, no pueden ni dar la vuelta. Aquí en la esquina de una calle más ancha con una, pueden ser un puestezote de barbacoa, de vender comida de ahora, que no pueden ni darla, con trabajos da uno la vuelta y vienen carros por acá y es un relajo. Y el gobierno no les dice nada. ¿Por qué? Porque sabe que tienen que tener trabajo y los deja que abusen. Yo comprendo a los vendedores, no crean que... pero la forma en que lo hacen, sin reglas, sin regulación, a lo bruto, es producto del pésimo gobierno de Morena. Entonces, la opacidad aumentó brutalmente, cantidad de demandas y que tienen cantidad de gente, las aventaron por ahí, no las atienden, no sabe la gente ni cuántas demandas hay de todo. El nepotismo, ¿qué es eso? Que los altos funcionarios pongan a familiares o muy cercanos a beneficiarse del gobierno con trabajos y cargos de alto nivel. Y el mayor nepotista que ha tenido México es López Obrador. Pero con un descaro total. ¿Saben a quién puso de secretario de Gobernación, el puesto más alto después del presidente en México? El secretario de Gobernación, a su primo, Adán Augusto. ¿Saben a quién les dio los contratos que las empresas privadas le trabajan al gobierno, en todos los gobiernos? A sus cuates, a sus familiares. Porque en gobiernos anteriores
Y en todo el mundo se deben de hacer licitaciones, que quiere competencia. 3 empresas que le pueden hacer las banquetas, por ejemplo, no sé, mobiliario de luces, de focos al gobierno. El gobierno las tiene que poner a licitación, a competencia, y la mejor empresa es a la que le dé el contrato. Pues Obrador no hizo eso. El 99% de las empresas que Obrador le dio para que le trabajaran al gobierno fue sin licitación y a sus puros cuates, a sus familiares. A Felipe Obrador, su prima, le dio cantidad de contratos de cuestiones de Pemex. A su prima, se llama Felipa Obrador. Es un descaro total. A sus hijos, que eran flojonazos, se sabe, no tenían trabajo. Llegó Obrador a la presidencia, ya son multimillonarios, Obrador y sus hijos. A uno le puso una cervecera, una chocolatera, y los metió con corrupción a las obras del Tren Maya, a comprar la piedra esa que se le pone a las vías, todo eso. Pura maldita corrupción y nepotismo. Un nepotismo brutal, descarado. Y todo su gabinete son nepotista. La última, una tal Tadei que puso para que fuera la presidenta del IDE, tiene como 10 personas familiares en cargos importantes públicos. El Durazo, que fue el secretario de Obrador de la seguridad, se va de gobierno. Tiene toda su familia y todos sus cuates en cargos de gobierno. María Luisa Alcalde, que fue secretaria de Gobernación, una mujer sin experiencia. El secretario de Gobernación eso debe ser un hombre con tantísima experiencia, no esta mujercilla. Le digo, por su cargo, no por su calificación. Perdón por lo de mujercilla. Esta mujer, joven, a eso me refería, joven, secretaria de Gobernación, nada más porque lamebotas del Obrador. Y tiene a su hermana, ya tiene un cargo importante, quién sabe en qué instancia de gobierno. Bueno, un nepotismo asqueroso, asqueroso. Los otros presidentes también tenían algunos actos nepotistas, pero como dice alguno, todos los gobiernos han tenido actos de corrupción, de delincuencia, de nepotismo, pero no es que tengan o no tengan, es la proporción. La proporción de estos actos de corrupción o de nepotismo, de opacidad, que tienen otros gobiernos, no es ni la... es la centésima parte de la que tiene este gobierno. Este gobierno de Obrador y de Morena tiene corrupción 100 veces más que la que tuvieron el PRI y el PAN y todo eso. Ah, pero Obrador a eso del PRI algo le tenía que encontrar para ensalzarlo, ponerlo hasta arriba para que vieran cuánta corrupción había. No, muy poca corrupción, pero esos casos que sí hubo, los usan y los reusan. Por ejemplo, del PAN. En el PAN, el gobierno de Felipe Calderón, hubo un secretario de la policía, algo así, de la defensa, no sé, que se llamaba García Luna, que no era del PAN, pero era una persona que puso Felipe Calderón. Bueno, cometió corrupción. Lo atrapó la DEA de Estados Unidos, no el gobierno de México. Que no se pare el cuello Obrador, porque no lo atrapó el gobierno de México. Fue la DEA de Estados Unidos. Y el caso García Luna, uy, Morena lo usa y lo usa y lo usa. Que la corrupción del mar por García Luna. Que esto, como 20, 50 veces dicen lo de García Luna por 50 casos de corrupción de Morena. García Luna siempre lo menciona y 50 casos de corrupción de Morena no dice nada. ¿Y qué esto? García Luna. ¿Y qué? Para todo lo usaron. Pues ahora García Luna está declarando que el mayor corrupto de México es López Obrador y tiene pruebas suficientes de sus nexos con las bandas del crimen organizado. Ojalá y lo aprecie el gobierno de Donald Trump, porque Obrador hizo que metieran la droga a Estados Unidos.
perjudicando a su país, que lo atrapen a Obrador y que lo encarcelen para que vean que es una porquería Obrador. Es una porquería, asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad. Fue un pésimo estudiante, tardó 14 años en terminar su carrera, plagió su tesis, los libros que dice que escribió no los escribió. Se los escribían, uno que otro escribió, pero los otros se los escribían y le ponían su nombre. Tal vez les daba línea de lo que hablaran. Antes de ser político, como trabajador era corruptísimo. Trabajaba en 2 lugares y él no cobraba sin trabajar Obrador. Moralmente estaba casado con uno y andaba con otra, y lo andaba con otra. Y ya viejo, pero como presidente, embarazó a una mujer joven del interior del país, a la que le dio hueso, y esa mujer joven dice que ese es hijo de Obrador. Es una porquería Obrador. Y habla de calidad moral. Es el más mentiroso. Y es un dictador. Empezó a reprimir a la prensa que decía, informaba lo que sucedía. ¿Y qué fue lo que dijeron los eurodiputados? Que Obrador era el nuevo dictador de América. Y se notó, pues apoyaba a dictadores, a Evo Morales, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega. No solo los apoyaba, los traía al desfile de México. El 10 de septiembre trajo al Daniel Ortega, el apestoso dictador asesino, maldito, a que desfilara a Nicaragua en el desfile de México. Trajo a sus gritos de 15 de septiembre, creo que a Canel y a Maduro. Premió a Evo Morales, el maldito dictador de Bolivia, que fue aliado de dictadores. A esos presidentes en todo el mundo los repudian, y Obrador los defendía y decía que no era injerencista, que él no los repudiaba porque no era injerencista. Era injerencista al momento de apoyarlos, cuando tenía que repudiarlos como todo el mundo, en apoyarlos, porque no solamente decía, bueno, allá ellos, no, los apoyaba. Aliado de delincuentes, aliado de dictadores, asesino López Obrador. Y fue declarado el tirano mundial en 2022. Mundial. Entonces, Obrador empezó a hacer sus caprichitos. La rifa del avión presidencial. Es una estupidez. Que porque era una vergüenza que los presidentes tuvieran un avión tan lujoso. El avión no era de Felipe Calderón ni de Peña Nieto, era del pueblo de México, era del gobierno de México. Pues le daba envidia. Y él hizo la payasada que él iba a viajar en avión comercial, pagando su boletito. ¿Qué pasó? Que se subía al avión y le mentaban la madre, lo corrían, lo insultaban. Dejó de subirse al avión comercial porque pues eran puras mentadas de madre que le decían Obrador. Finalmente, que iba a rifar el avión, no lo pudo rifar, pero eso sí, hizo una rifa ridícula, haciendo que iba a rifar el avión sin avión, sino que para dar dinero. Como los empresarios no compraron todos los boletos para la rifa, ¿qué hizo? Agarró dinero del Infonavit, del erario público, para comprar los boletos. Y empezó a destruir. ¿Qué hizo? La corrupción en Obrador, en el gobierno de Obrador, fue la más alta de todos los tiempos en México. La corrupción que tuvo Segalmex, brutal, creo que 15,000 millones de pesos, no recuerdo, superó a todas las corrupciones que tuvieron los gobiernos anteriores. Segalmex en el gobierno de Obrador. ¿Y qué le hizo a Ovalle, al director de ese Segalmex? Lo perdonó, lo cambió de cargo. ¿Y qué dijo? Es que a Ovalle lo engañaron. ¿No que dijo Obrador que el de hasta arriba se daba cuenta de lo que hacían los de abajo? Obrador se daba cuenta de la corrupción de Ovalle y Ovalle de lo que estaba haciendo. Porque era corrupción de Obrador, no era de Segalmex. Luego Notimex, el INDEP, Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. Fíjense el nombre que le puso, no es para dañar la imagen de los anteriores presidentes. ¿Y qué pasó en el INDEP? Que la persona a la que puso renunció porque dijo,
es que en este Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, los encargados y los de Morena están robando más. Y renunció. Claro que Obrador dijo, no, pues que se fue, que por aquello. Notimex, Segalmex, el INDEP, el Infonavit. Luego Ana Guevara en la CONADE se demostró su corrupción. Zoé Robledo en el IMSS. Carlos Lomelí en las medicinas. Ramírez García, Esquer, Rocío Nale, Manuel Bartlett, el hijo de Bartlett, los hijos de Obrador, Andy y el otro, Felipe Obrador, bueno, como 20 casos comprobados. Delfina Gómez, en la Secretaría de Educación Pública, una ladrona espantosa. María Luisa Alcalde, otra ladroncísima, espantosa. Pura maldita corrupción. ¿Y qué decía Obrador? Delfina Gómez es incapaz de cometer un acto de corrupción. Ya estaba dictaminada Delfina Gómez como actos corruptos de delincuencia electoral. Estaba dictaminada. No eran opiniones, ya los jueces habían dictaminado que había cometido el delito, extorsionando a los trabajadores de Texcoco cuando ella fue la alcaldesa o presidenta municipal, para que apoyaran a Obrador. Ya estaba dictaminada. Y luego en la Secretaría de Educación Pública, super ratera, Obrador le quita los delitos porque es un dictador, y participa para la gubernatura del Estado de México con una exagerada cantidad de mantas, pero brutal, brutal, brutal. Todo eran mantas guinda, que es color caca de Morena, por todos lados. No podía uno caminar sin ver mantas. Y de la oposición PRI, PAN y PRD no había nada, no había dinero. Ya le había Obrador reducido el presupuesto a los partidos políticos, que porque eran caros. Su conferencia matutina es 1000 veces más cara. La excesiva cantidad de mantas pagadas con dinero del gobierno y de los delincuentes. Pues por eso se robó la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y luego Clara Brugada, y luego Claudia Sheinbaum. No han ganado nada. Obrador nunca, Obrador y su equipo, nunca ha ganado nada legalmente. Todo ha sido con violaciones a la ley, con corrupción, con trampas. Voy a ver si está grabado todavía. Entonces Obrador aumentó la corrupción, aumentó la delincuencia, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, aumentó la impunidad, destruyó el sistema de salud, destruyó la educación, destruyó el medio ambiente, creó el mayor déficit económico, aumentó la deuda, el endeudamiento de México, creó la mayor inflación, tiró el dinero a lo bruto como nunca, porque no era dinero de él, lo tiró en politiquerías malvadas, en ineptitud de sus obras, en fracasos en todo. Sus obras se le caían. Se veía como en una construcción del aeropuerto en Santa Lucía, se cae el techo. El Tren Maya, recién inaugurado, se le descarriló. Pero no solamente la destrucción de todo, la destruyó todas las instituciones que pudo. Desapareció 120 fideicomisos que son necesarios. Porque una nación en progreso, con libertades, con progreso, con ciencia, requiere fideicomisos, que es un dinero protegido para que se desarrolle la investigación científica, el deporte de alto nivel, el cine, el arte, el turismo, la cultura, el folclore, la tecnología. Para eso eran los fideicomisos. Se los quitó a todos para regalar dinero. Pero lo que estaba diciendo, ¿saben qué? Se acabó el dinero, ya no hay. Endeudó al país, ya no le pueden prestar a México. Le quitó el dinero del presupuesto a todas las secretarías de Estado y ya no les puede quitar más.
robó los ahorros de México y ya no hay ahorros, pero ya no hay empresas con la misma cantidad ni capacidad que antes, hay menos dinero, no genera dinero Obrador, nada más se lo roba y lo regala para que le aplaudan. Pero México va a empezar a caer. Está empobreciendo brutalmente. Ya en los dos primeros trimestres de Claudia Sheinbaum, que es el legado que le dejó Obrador, ya ha estado en recesión México económica, al 0.6% de crecimiento. Pésimo. Pero ¿qué dice Sheinbaum en sus conferencias y Obrador? Vamos, requete bien, y siempre sonriendo, ¿eh? Bueno, una mueca que pone Sheinbaum porque se le ve el odio, pero sonríe a la mala. También Obrador sonriendo. ¿Por qué Obrador sonreía si estaba destruyendo todo y creando conflictos y lo odiaban? Porque es un psicópata. La prueba de que Obrador estaba trabajando muy mal es de que, aunque la encuesta de popularidad salía como por 60%, en el desempeño de su trabajo estaba reprobado en todo. El pueblo que lo aprobaba, que porque lo creía bueno, que es un demonio Obrador, lo reprobaba en la atención a la salud, en la educación, en la economía, en todo lo reprobaba. Estaba reprobado en todo, pero en ese punto de la popularidad sale alto. Y como sale alto porque los engañaba, los idiotizaba, decían que era el segundo mejor presidente de México. Cuando una encuesta que se llamaba Hottest Head, algo así, de todo el mundo, ponía a Obrador en el lugar 87 como desempeño. Otra encuesta en Latinoamérica, en América Latina, lo ponía abajo de la media tabla. Pero esa encuesta de 14 países de popularidad lo ponía en segundo lugar. Decían que era el segundo mejor presidente. No, era el segundo más idiotizador del mundo. Porque con los que competiera con países, naciones avanzadas, donde el pueblo, si saben que trabaja mal el presidente, lo dicen. No por su simpatía a medias, pero si Obrador tuvo más manifestaciones en contra que todos los presidentes anteriores juntos, más de 1000 manifestaciones en contra. Todo el pueblo se le manifestó de inconformidad en algún momento: mineros, obreros, campesinos, taxistas, profesores, médicos, vendedores, todos los sectores pobres y clase media se manifestaron contra Obrador. Manifestaciones de mujeres, como 7 manifestaciones de mujeres, porque Obrador es un misógino, que usa a las mujeres, que no las quiere, las usa. Manifestaciones multitudinarias, como nunca en México, como 5 manifestaciones que se dieron en más de 100 ciudades. En más de 100 ciudades de México y en el extranjero contra Obrador. Y donde decían: fuera López, narcopresidente, narcopresidente. En León, Guanajuato, una mención de mujeres: que chingue a su madre López Obrador. Y se le demostró una cantidad de corrupciones brutales desde que estaba jefe de gobierno de la Ciudad de México. Elena Chávez hace un libro que le llama El Rey del Cash, donde ella era novia de un cercano Obrador y veía todas las corrupciones de Obrador y las pone en un libro. Demuestra que es un maldito ratero Obrador. Anabel Hernández, que investiga mucho lo de las cuestiones de la delincuencia, demuestra que Obrador es un asociado, un aliado de delincuentes brutal, y que los delincuentes han financiado todas sus campañas. Y lo demuestran. Y otro libro dice cómo Obrador asesinó a su hermano y cómo su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés López Obrador. Es M-A-L-O, es el malo, es el asesino de su hermano, el mayor asesino de México por delincuencia, por desabasto de medicinas, por bandas del crimen organizado,
por masacres, más masacres que nunca tuvo Obrador, más que otros gobiernos, por desaparecidos. Ya se supo dónde están los desaparecidos, en campos de exterminio, peor que los nazis y peor que Hitler, que tenía Obrador en alianza con los delincuentes. Ese caso es muy sonado en el mundo. Campos de exterminio de Obrador que tenía, los de Morena, los morenazis, los morenarcos y los morenacos ignorantes, que hasta Obrador dijo, por Morena y por mí votan los más ignorantes. Todavía que votan por él los insulta. También dijo que a los que les da las pensiones es como a esos gatitos que hay que darles de comer, los está tratando de animales. Bueno, pues ni así reaccionan los seguidores de Obrador, los ofende. Que tiene razón, los más ignorantes votan por Obrador, y que sí tiene razón, que les da sus croquetas, por eso le ponen los solovinos a los obradoristas que reciben pensión. Que aclaro que las pensiones son buenas, pero no destruyendo la economía, pero no haciendo que voten por ellos con la pensión, pero destruyendo la economía, la legalidad, todo, porque Obrador es el mayor delincuente que ha tenido México. Ha violado todas las decisiones, todos los órdenes judiciales, viola todas las viola. Ah, pero si el otro, el enemigo de Obrador, o el que cree enemigo porque es un paranoico, comete un acto de ilegal, ahí sí le aplica la ley. Y si no se la puede aplicar, ¿saben qué? Hace decretos en los cuales a partir de hoy, por decreto nacional, esto se va a hacer así porque se me pega la gana, aunque viole todos los contratos legales, porque violó los contratos legalmente firmados con empresas privadas nacionales e internacionales. Y porque como enfermo mental habla de una soberanía fuera de tiempo, de lugar. El mundo actual es un mundo globalizado, donde todos los negocios van y vienen, las empresas van y vienen, abierto al mundo, y Obrador no. Si es una empresa extranjera, no, la corremos, porque viene a invadirnos la soberanía de México. Está loco, y con ideas completamente anacrónicas del demoniado maligno, que le pida disculpas a España, a México. ¿De qué? Si en aquellos tiempos, cuando Hernán Cortés conquistó México, todos los países han sido conquistados por todos, no hay ningún país que sea como es ahora, como fue antes, fue conquistado por otros y conquistó a otros. Es anacrónico pensar eso. Pero además España nos trajo el mensaje de Cristo, nos trajo la gran civilización de Europa. Y aquí los aztecas se vestían de taparrabos, tenían flechas y lanzas, no tenían caballos, sus construcciones eran encimamientos de piedras, no eran esas cúpulas de catedrales europeas. Estaban más atrasados los aztecas, pero además eran terriblemente odiados por todas las civilizaciones prehispánicas de alrededor, que se prefirieron unir a Cortés para derribar a los aztecas, los mismos nativos de esta área de México. Y Obrador pidiéndole disculpas. Bueno, le dijo al Papa que se disculpara el Vaticano. Es un endemoniado. Es el anticristo. Es el anticristo porque tiene 666, que dice el Apocalipsis, que es el anticristo. Primer 6 porque su nombre tiene 24 letras. Y 2 más 4, 6. Segundo 6 porque su fecha de nacimiento, 13 del mes 11, 1953, ponemos todos los números así, da 24, 2 más 4, 6. Y tercero, para consumar su misión de anticristo, funda un partido que se llama Morena, que tiene 6 letras, entonces 666, el 666, la clave del anticristo, pero comprobado, porque su nombre de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador, es el malo. Y porque asesinó a su hermano, y porque es el mayor asesino de México, y porque metió a México un odio que no existía antes de que llegara Obrador a este mundo y a la política. Vivíamos muy en paz. Había algunos conflictos, cada sección ha tenido algún conflicto, pero uno en Peña Nieto con los maestros, que quería mejorar la educación, y la coordinadora de la educación, pues conflictivos, hicieron su bronquilla ahí, pero pues muy
Díaz Ordaz lo de los estudiantes, pero un problema. Peña Nieto lo de Ayotzinapa. Ernesto Zedillo, el Fobaproa, que fue bueno, salvó a México. Zedillo es el mejor presidente que ha tenido México. Implantó la democracia, logró que ganara un partido diferente al PRI después de 70 años, con sus aportaciones a la democracia. Hizo que ganara el PAN luego hizo hasta, permitió que ganara Morena, sus reformas, su política completamente democrática. Es un excelente, es un caballero educado, nunca ofendió a nadie. Ahora critica la reforma al Poder Judicial porque es la implantación de la dictadura brutal de Obrador. Destruyó todo, pero lo que más pesa es que destruyó al Poder Judicial, uno de los tres poderes de la nación. El Poder Ejecutivo, que es presidente y gobernadores, esto, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, porque durante el gobierno de Obrador no hubo un Poder Legislativo. Los diputados todos de Morena, de la alianza Morena, PT y Verde, le aprobaban todo sin leerlo. No hacían su función de analizar el proyecto, se lo aprobaban. ¿Y saben cuándo lo aprobaban? En lo oscurito, cuando los otros de la oposición, PAN, PRI, PRD no estaban, lo aprobaban. O se salían del Palacio Legislativo para meterse a un gimnasio y ahí aprobaban. Eran malditos corruptos. Herencia de Obrador. Obrador nunca ganó nada legalmente. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tenía los 5 años de residencia ni ciudadanía de la Ciudad de México. Pues con corrupción así participó y obtuvo más votos que Santiago Krill. No fue jefe legal de la Ciudad de México. Para presidente nunca fue presidente de México legal, porque hizo campañas mucho antes de los tiempos de campaña, más de 5 años antes, porque fue financiado por los delincuentes, porque rebasó los topes de gasto de campaña, porque él hizo guerra sucia. Los spots que sacaban, que criticaban a Obrador, los quitaban porque decían que era guerra sucia. Pero todos los spots que hacía Morena, PT y Verde contra PRI y PAN, que eran brutales, los dejaban. Ahí sí no era guerra sucia. No ganó legalmente. Ni él ni todos los de Morena que han ganado cargos no han ganado nada legalmente. Es una bola de delincuentes, corruptos o asesinos. Obrador es el mayor asesino de México. Delincuentes. Obrador viola la ley descaradamente. Claudia Sheinbaum no ganó, ni en el proceso electoral, ni en la jornada electoral, y en otra ocasión lo he dicho y luego lo voy a decir. Entonces, es una porquería lo que estamos viviendo. ¿Y saben qué? Ya no va a haber pensiones, que les quede claro, van a ir bajando las pensiones. Pero es una dictadura comunista, una narcodictadura comunista la que puso Obrador. Y en el comunismo se empobrecen las naciones horriblemente hasta que fracasan. Y para allá va México. Ya está en el camino de la dictadura porque destruyó el Poder Judicial, no hay Poder Legislativo. Porque empoderó el ejército para que lo apoyaran. Su mano derecha, el ejército. Su mano izquierda, los delincuentes. Y sus ideas, la narcodictadura, destrucción del Poder Judicial con sus reformas. Y el destino, pobreza total, delincuencia total. Vamos a vivir una desgracia total en pocos años. Pero Obrador sonriendo. Va a decir, yo ya no estoy. Le voy a echar la culpa a los que estén en el momento. Pero va a ser consecuencia de él. Y Claudia Sheinbaum tan idiotizada que está repitiendo las ideas de Obrador. Morena, una porquería que destruyó a México. Y se cumplió. López Obrador, peligro para México. Símbolo del mal y el anticristo asesino. El que en la ONU lo está buscando. Porque es creador de campos de exterminio. Aliado de delincuentes y de dictadores. López Obrador.